Un niño de apenas 14 años, un juicio de solo 2 horas, un veredicto en 10 minutos y una ejecución que hasta hoy sigue estremeciendo al mundo. Su nombre, George Steeny Jr., culpable de un crimen atroz o víctima de una de las mayores injusticias en la historia de Estados Unidos. En este episodio de Archivos 33, exploraremos los hechos, las dudas y las conspiraciones que rodean el caso que aún provoca dolor y debate. Año 1944, Carolina del Sur. Estados Unidos vivía bajo la segregación racial. En los pequeños pueblos, la línea que separaba a los blancos de los afroamericanos era rígida, marcada y profundamente injusta. George Steeny Jr. tenía apenas 14 años, hijo de una familia humilde que vivía en una zona donde el racismo no era solo una costumbre, era ley no escrita. Ese mismo año, 2 niñas blancas, Betty June Binnicker, de 11 años, y Mary Emma Thames, de 7, salieron en bicicleta y nunca regresaron a casa. Horas después, sus cuerpos fueron encontrados cerca de un canal. La comunidad quedó conmocionada. La policía señaló rápidamente a George Steeny. ¿La razón? Supuestamente había hablado con las niñas horas antes de su desaparición. No hubo testigos oculares del crimen ni pruebas físicas que lo vincularan directamente. Aún así, fue arrestado. George fue interrogado sin la presencia de sus padres, sin abogado y, según versiones oficiales, habría confesado el crimen. Sin embargo, nunca existió un registro escrito ni grabado de esa confesión. Era simplemente la palabra de los agentes contra la de un niño. El proceso judicial fue tan veloz como cuestionable. El juicio duró apenas 2 horas. El jurado estuvo compuesto exclusivamente por hombres blancos. El abogado defensor no presentó testigos, ni apeló ni discutió la supuesta confesión. El veredicto llegó en tan solo 10 minutos. Culpable de asesinato en primer grado. La sentencia, la silla eléctrica. George Steeny se convirtió en el condenado más joven del siglo XX en Estados Unidos. El 16 de junio de 1944, George fue llevado a la cámara de ejecución. Medía apenas 1,55 m y pesaba alrededor de 40 kilos. La silla eléctrica había sido diseñada para adultos y su cuerpo era demasiado pequeño. Los reportes indican que tuvieron que improvisar. Colocaron una Biblia como soporte para elevarlo y aún así, los electrodos no encajaban bien en su cabeza. Con tan solo 14 años, George Steeny murió electrocutado. Con el tiempo surgieron muchas preguntas. ¿Realmente confesó? ¿O fue presionado bajo amenazas? ¿Existía algún otro sospechoso que nunca fue investigado? Algunos vecinos de la época, entrevistados décadas después, afirmaron que George estaba en otro lugar con su hermana cuando ocurrió el crimen. Otros creen que la prisa en condenarlo tuvo más que ver con su color de piel que con la búsqueda de la verdad. Hay quienes sostienen que el caso fue un ejemplo de cómo funcionaba el racismo estructural. Un crimen atroz necesitaba un culpable y George fue el blanco más fácil. En 2014, 70 años después de su ejecución, un juez de Carolina del Sur revisó el caso. Concluyó que el juicio había sido injusto, que George no tuvo defensa adecuada y que sus derechos fueron violados desde el principio. Su condena fue anulada póstumamente. Para muchos fue un acto de justicia tardía, pero para su familia nada podía devolver lo que se había perdido. La historia de George Steeny es dolorosa y polémica. Para algunos, siempre existirá la duda sobre lo que ocurrió aquella tarde de 1944. Para otros no hay duda alguna. George fue un niño inocente ejecutado por un sistema que lo había condenado desde antes de nacer. Lo cierto es que su caso se convirtió en un símbolo, un recordatorio de lo que ocurre cuando la justicia se tuerce, cuando el prejuicio pesa más que las pruebas y cuando una vida vale menos por el color de la piel. George Steeny tenía apenas 14 años. Y su nombre sigue resonando como un eco de advertencia. Este fue un informe de Archivos 33. Suscríbete para conocer más historias que la historia oficial prefirió silenciar. Nos vemos en el próximo capítulo.